Ya especificamos entonces nosotros cuáles van a ser las dos tareas que deben entregar ustedes y cuáles son las características de estas dos tareas con sus fechas de entrega, domingo y el día lunes a las 23:59 como máximo, ya que el día martes nosotros nos vemos en clase y nosotros estaremos resolviendo esta segunda tarea. Y bueno, de la sesión anterior, por ahí un compañero me había preguntado que cómo se podían mostrar las trazas sobre la superficie. Ya lo resolví. No sé por qué cuando se escribe la ecuación cartesiana en su forma general, voy a ampliar un poquito, uy, vamos a ver si se puede ampliar. Aquí está. Cuando se escribe la ecuación cartesiana en su forma general de la superficie cuádrica, la voy a mostrar. En este caso es el primero de los ejercicios que yo les dejé, el ejercicio número 4 de participación. Aquí se está mostrando un hiperboloide de un manto. Eh, Cuando se escribe de esta forma, curiosamente no se muestran las trazas sobre la superficie. Ahora, cuando yo tengo la escritura de esta superficie como una función de dos variables, que es lo que tengo yo aquí en pantalla, debajo de mi superficie, y muestro de haber completado cuadrados, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación, y además de ello, despejar para dejar a z solita, que es f de xy, y muestro tanto la parte positiva de la raíz como la parte negativa de la raíz, es que entonces se muestra ya la traza sobre la superficie, ¿sale? Y aquí la podemos observar. Obviamente se necesita construir la superficie eh, a través de dos ecuaciones, una con la parte positiva de la raíz cuadrada despejada y otra con la parte negativa. Aquí, por ejemplo, podemos ver estas trazas que son elipses en planos paralelos al XZ. Eh, y bueno, quizá no dibuje por completo todas las trazas bien, pero bueno, al menos ya se están dibujando. Aquí, por ejemplo, pareciera que están dibujando prácticamente líneas rectas, lo cual no ocurre así. ¿Sale? Son segmentos de hipérbola. Quizá no lo dibuje al 100, pero bueno, ya se está dibujando sobre la superficie. Ahora, si quisiéramos dibujar un cierto corte de esta superficie en un cierto plano paralelo a los planos coordenados, bueno, pues entonces tendríamos que graficar un plano y intersectar ambas superficies para generar una curva, ¿sale? Lo cual haremos posteriormente en el tema en el subtema cuando se vean curvas de nivel, ¿sale? Eso lo estaremos haciendo posteriormente. Retomo los ejercicios de lo que les había dejado yo para la participación, que ya tuvieron a bien enviarme, ejercicios 4 y 5. Y bueno, para ganar tiempo, yo ya hice el completado de cuadrados. Recuerden, primero se agrupan X, Y y Z para poder entonces factorizar y una vez factorizando completar cuadrados, sacando raíz al término cuadrático y dividiendo entre 2 al coeficiente del término lineal. Eso me daría 2 por x menos 1 al cuadrado. Pero además de ello, si yo tengo x menos 1 al cuadrado sería x cuadrada menos 2x más 1. Tengo x cuadrada menos 2x, me hace falta el más 1 por 2, más 2 que no lo tenía previamente, pues le tengo que restar 2 unidades. Posteriormente, y cuadrada más 2 veces y es parte de un trinomio cuadrado perfecto que me lleva a la idea de que es y más 1 al cuadrado, y más 1 al cuadrado, que sería y cuadrada más 2 veces y más 1. Tengo y cuadrada más 2 veces y, me hace falta más 1, pero más 1 por menos 2 me da menos 2. A este menos 2 que yo no tenía previamente hay que sumarle 2 para compensar, que es lo que yo tengo aquí. Y finalmente, z cuadrada menos 4 veces z, que sería z menos 2 al cuadrado, y que me da el desarrollo de este binomio al cuadrado, z cuadrada menos 4 veces z más 4. Yo ese más 4 no lo tenía, hay que restarle 4 unidades. Agrupando y simplificando, el menos 2 y más 2 se cancelan y únicamente me queda menos 4 más 3, que es menos 1, que pasa como más 1 hacia el lado derecho. Reescribo mi ecuación y la ecuación que me tiene que quedar es 2x menos 1 al cuadrado, menos 2 que multiplica y más 1 al cuadrado, más z menos 2 al cuadrado, que eran los términos cuadráticos que yo tenía previamente, igualado a 1, que es el despeje de menos 1 que me quedaba del lado izquierdo hacia el lado derecho, entonces igualado a 1. Y de aquí, entonces, lo que dijimos es,
Para obtener las características de la superficie cuádrica, lo que debemos hacer es dejar los binomios elevados al cuadrado o los términos en x, y, z en general, puesto que pueden quedar como términos lineales alguno. En este caso fueron términos cuadráticos ambos, para ambas ecuaciones, ejercicios 4 y 5. Pero el chiste es que siempre queden con coeficientes lineales los términos asociados a x, y z, para que podamos nosotros identificar la superficie. De tal forma que si nosotros pasamos al denominador este 2, pasaría como un medio. Si nosotros aquí realizamos el producto de extremos entre el producto de medios, pues sería 2 veces x menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que teníamos previamente. Menos lo mismo, y más 1 al cuadrado entre un medio, para obtener lo que se tenía previamente de menos 2 que multiplica y más 1 al cuadrado, más z menos 2 al cuadrado, pues este ya estaba dividido entre 1 igual a la unidad. Y entonces nosotros, recordando lo que vimos en clase, se tienen términos cuadráticos, todos ellos, pero se tiene por ahí una diferencia y se tiene igualado a la unidad. Entonces lo que tenemos nosotros es, si yo cancelo z, es decir, si yo hago z igual con 2, se cancela z, es decir, un plano paralelo al x y a 2 unidades de manera positiva en el eje de las zetas. Entonces lo que tendría yo sería x menos 1 al cuadrado entre un medio menos y más 1 al cuadrado entre un medio igual a la unidad. ¿Y de qué se trata esto? ¿Alguien, por favor, que pueda apoyar? ¿De una elipse? Estamos cancelando z, y entonces esta ecuación que me queda a mí, x menos 1 al cuadrado entre un medio menos y más 1 al cuadrado entre un medio igual a la unidad, ¿de qué se trata? Una De una hipérbola, ¿no? hipérbola, ¿no? Y es de una hipérbola. Elipse no, compañero, porque se tiene una componente negativa. Entonces, lo que se tiene es una hipérbola. Sale. Entonces, en planos paralelos al XY lo que tenemos es hipérbola. Ahora, si hacemos y igual a menos 1, pues entonces me quedarían únicamente en términos en x y en z. Y me quedaría x menos 1 al cuadrado entre un medio más z menos 2 al cuadrado igual a la unidad. ¿Y qué es lo que me queda? Una elipse, ¿no? Ahí sí quedan elipses, porque son suma de términos cuadráticos y los denominadores son distintos. Por lo tanto, lo que tenemos es una elipse, que era lo que yo mostraba en pantalla hace un momento. Una de las trazas que se muestra son elipses, precisamente en el plano XZ, que era lo que yo les mencionaba. Si yo observo planos paralelos al XZ, lo que observo son elipses concéntricas. Bueno, pues precisamente es lo que nosotros estamos indicando aquí. Y finalmente, si yo cancelo el término en x, ¿qué es lo que me queda? Una hipérbola. Otra vez me queda una hipérbola. Entonces, habíamos dicho que cuando teníamos un solo término negativo y dos positivos, se trataba de un hiperboloide de un manto. Bueno, habría que especificar que este hiperboloide no es circular, sino que es elíptico. Ahorita, como pues ustedes me entregaron esta participación y es el primer ejercicio, pues les valdría todavía si me ponen hiperboloide de un manto y no me dicen que es elíptico. Ahora, lo que sí hay que indicar siempre es cuál es el eje. Recuerden que la componente negativa es la que me indica a mí cuál es el eje en el que se orienta este hiperboloide, y que si nosotros observamos la imagen inferior, podremos observar en verde siempre es Y, en rojo siempre es X y, perdón, en Z siempre es el azul. Así que el eje de este hiperboloide se está orientando alrededor del eje de las y, a lo largo del eje de las y. Entonces es su eje de este hiperboloide de un manto hiperboloide elíptico. Hay que indicar entonces el eje en el cual se está orientando este hiperboloide y cuál es su centro. Pues todas estas, este conjunto de hipérbolas y además de ello nuestra familia de elipses tienen un centro. Ese centro se ubica en las componentes que vuelven cero a cada uno de los términos cuadráticos. Sería 1 para x, menos 1 para y 2 para z. Por lo tanto, el centro estará en 1 menos 1, 2. Y bueno, son los datos que yo espero de identificación, completos estos datos para la ecuación en su forma ordinaria de la superficie cuádrica. ¿Dudas de este primer ejercicio?
Entonces, si yo nada más le puse que era, ¿no cuenta? ¿Si era qué? Perdón, no te escuché. Si nada más le puse que era y ya no te escuché qué más. Ajá, si nada más le puse que era, o sea, un hiperboloide y tal, ¿no? Ya no cuenta porque me faltó a qué ejes paralelo y su centro. ¿Sí le pusiste que es de un manto? Sí, Sí, no hay ningún problema. De hecho, en este primer ejercicio de participación, lo que me interesa más es que ustedes algebraicamente puedan completar cuadrados y escribir la ecuación ordinaria, ¿sale? De la cuádrica. Esto para la tarea sí es importante que hagan la identificación completa, ¿sale? De tal forma que me pongan orientación, que me pongan el nombre de la superficie, que hagan ustedes el análisis para saber si es circular o elíptico y además de ello que me pongan ustedes el centro o vértice, ¿sale? Para la participación, ahorita me voy a basar en la ecuación, ¿vale? Para que no se preocupen y ustedes tengan su primera participación. Bueno, que de hecho pudiera ser la segunda porque también voy a considerar la primera de quizzes quienes hayan salido bien. Bueno, el segundo ejercicio presenta por ahí una característica Disculpe, interesante. profesor. Te escucho, David. Perdón, es que No tengo te la duda de preocupes. si a fuerza tiene que quedar el numerador sin un coeficiente. O sea, porque por ejemplo mi ecuación salió 2x sobre 4, por ejemplo. 2x sobre 3, imaginemos eso. ¿Lo dejo así o tengo que hacerlo como usted que lo divide todo sobre medio? ¿Te refieres al paso de aquí a acá? Sí, Sí, mira, siempre para la identificación, si yo les pido realizar las curvas de nivel o bien las trazas de esta superficie, lo que me conviene a mí ya es dejar, como les comentaba, tanto a X como a Y como a Z, siempre con coeficiente unitario, ¿sale? Para que podamos hacer la identificación en el momento en el que cancelemos nosotros las literales. Así que yo esperaría eso. Además de ello, siempre simplificar las fracciones que se tengan, en este caso como denominador. Si alguien me pone 2 cuartos, pues bueno, sí le pediría me simplifique en un medio. Ya es algo que se espera en estudiantes de nivel licenciatura, que se puedan simplificar estas fracciones de manera inmediata. Así que son las claro, características que yo espero para que sí, ustedes claro. puedan escribir la ecuación simplificada. Si por algo no lo tienen, por ejemplo, en un examen, y que es un punto importante, cuando venga el examen, si alguien me pone 2 cuartos en lugar de un medio, pues le penalizo una décima, porque es una identificación de una fracción que tienen que simplificar y que es algo pues, que ustedes ya deberán hacer, les digo, de manera sencilla e inmediata para poder identificar. Entonces hay que dejar estos elementos simplificados, porfa. Volviste a abrir el micrófono, te vi, David, dime. Sí, sí, más bien, más que simplificar eso, a mí se me hubiera ocurrido dividir todo entre dos para quitar los coeficientes de X y Y, Nada más hay un detalle con esto que pero mencionas, David. Si divido todo entre 2, aquí ya me queda un medio. Y recuerda que tu ecuación ordinaria debe estar igualada a la unidad. Es por eso que no puedo dividir todo entre 2. O bien, bueno, divides todo entre 2 y luego multiplicas todo por un medio para que no, es que regresas. Si divides todo entre 2, aquí te queda un medio. Y para quitar el un medio tendrías que multiplicar todo, este, pues por 2 y regresas exactamente a la misma ecuación. Por eso es que yo estoy diciendo el 2 que se encuentra multiplicando pasa al denominador como un medio. Si yo aplico división de fracciones, me quedaría x menos 1 al cuadrado sobre 1 entre un medio, multiplico extremos y lo divido entre la multiplicación de medios y eso me da 2 por x menos 1 al cuadrado, que es lo que tenía previamente. Es por ello que lo estoy escribiendo yo de esta forma. ¿Sale? Entonces eso sí lo esperaría yo para que ustedes puedan hacer la identificación de las trazas o bien de las curvas de nivel de forma precisa. No sé si haya quedado claro. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda de alguien más? ¿O de su compañero David? sí, ya quedó claro, gracias. De nada. Yo tenía la duda en qué le pasó al 2 porque bueno, yo en mi ejercicio sí las dejé, sí dejé el 2 ahí, pero pues sí me dificultó mucho la identificación de la figura. Oye, ¿y con esto que expliqué, Sergio, sí quedó claro o no?
Pues más o menos. A ver, mira, si yo tuviera este término 8 por z más 3 al cuadrado, ¿a qué sería equivalente si yo lo dejo con coeficiente unitario a z más 3 al cuadrado? Porfa. Pues es que lo que usted pasó fue dividir entre un medio, ¿no? O sea, esto quedaría igual que hacerlo a un octavo, ¿no? Exacto. Para que al momento de realizar, pues otra vez la simplificación, por así decirlo, vuelva a dar el mismo resultado. Exacto. Cuando tú multiplicas extremos entre el producto de medios, tú sabes que z más 3 al cuadrado está dividido entre 1, pues te da otra vez el 8 por z más 3 al cuadrado. Pero el chiste es que lo dejes de esta manera para que tú ya puedas hacer la identificación y sepas que su denominador es un octavo. Es decir, que este término, por ejemplo, sería a cuadrado igual a un octavo y que de aquí a sea igual a 1 sobre 2 veces la raíz de 2, que es raíz de 8, y que por lo tanto ya puedas empezar con la identificación de la cónica como tal cuando haces la traza o la curva de nivel, ¿sale? Ok, también tenía duda en lo de lo que dijo de identificar el eje, que se basaba por el signo negativo, pero bueno, creo que ya más o menos lo entendí. A ver, no es más o menos, el chiste es que lo entiendan por completo. Regreso hacia la parte de las notas y me voy a un hiperboloide de un manto. En el hiperboloide de un manto, dijimos que la componente que es negativa indica el eje en el cual se orienta dicho hiperboloide. Aquí, por ejemplo, lo que yo les coloqué en pantalla fue que Z es el negativo. Por lo tanto, se ubica o se orienta de manera vertical este hiperboloide de un manto. Para los de dos mantos, las dos componentes negativas no me indican el eje, sino la positiva. La positiva me indica entonces el eje en el cual está orientado mi hiperboloide de dos mantos. En este caso el positivo fue Z. Yo tengo entonces mi hiperboloide orientado hacia Z. Y ojo, ambos están igualados a la unidad, que era lo que yo le comentaba hace ratito a David, que deben estar igualados a la unidad para obtener una ecuación ordinaria de mi superficie cuádrica y poder hacer la identificación de las trazas posteriormente. A diferencia, y voy a hacer un poquito más chico, ya se fue a 2 hojas. A diferencia del cono, ahí estoy, ya se muestran, que está igualado a 0. Se parece mucho a la del hiperboloide de un manto. Son suma de términos cuadráticos y uno negativo. Suma de términos cuadráticos y uno negativo. Nada más que la diferencia es que está igualado a 0, a diferencia del hiperboloide de un manto que está igualado a 1. ¿Sale? Es como si lo estrecháramos tal cual, justo en la parte central, que de 1 se convierte en 0, de centro se convierte en vértice. Y bueno, cambiarían nuestras trazas de hipérbolas a líneas rectas. ¿Sale? Sí, bueno, Pero por ejemplo, en el cono creo que hubo uno de, bueno, el que dejó de tarea, sí, estoy seguro que salía un cono. ajá, Y bueno, creo que si se hace el despeje bien, automáticamente te da un cero, entonces no hay tanto exacto, problema en esa parte. exacto. Pero no recuerdo muy bien, pero creo haber recordado que había dos signos negativos y un positivo. ¿Eso igual es válido o Sí, ¿qué es lo nada que más pasa lo en este voltearía? caso? ¿Qué es lo que pasa en este caso, Sergio? Vamos a suponer que tienes dos negativos y uno positivo. Se vale que toda la ecuación la multipliques por -1, porque del lado derecho tiene 0. Si yo multiplico esa ecuación que dices tú con dos negativos y uno positivo por -1 toda ella, llego a esta misma ecuación. Vamos a suponer que en principio tuviera negativo, negativo, positivo para z igualado a 0. Pues simplemente multiplico yo por -1 y me queda positivo, positivo, negativo. Sin ningún problema. Sí, de hecho sí intenté hacer eso de multiplicar por -1, pero no sabía si iba a afectar de cierta forma al resultado final. No, porque estás todo multiplicándolo por ese valor. Entonces está equilibrada la ecuación, no estás afectándola. Ok, Entonces es válido, ¿sale? entonces me baso en que el negativo va a ser donde va a estar el eje, ¿no? Posicionado paralelo a Exactamente, cierto eje. exactamente. El término que te dé negativo, ¿sale? Si por algo entonces te dan dos negativos y uno positivo, multiplicas todo por -1 y te va a dar con esa orientación la que te quede negativo. Y bueno, pues adelantando la tarea, ya me dijiste que este es un cono, el otro será un paraboloide hiperbólico o hiperboloide parabólico. Nada más, por favor, déjenlo en esta forma.
De igual manera, en el despeje, la variable que les quede como lineal, despéjenla por favor del lado contrario para que en el momento en el que ustedes hagan trazas, les queden ya las parábolas, ¿sale? Es decir, igual una componente cuadrática con una lineal del lado opuesto. Es por ello que la ecuación ordinaria se compone de esta forma para un paraboloide hiperbólico. Y bueno, lo único que quiero decirles es que el punto silla, este punto que se encuentra justo en la parte de arriba de esta silla de montar, que le llaman también así al paraboloide hiperbólico o hiperboloide parabólico, es un vértice, ¿sale? No es un centro, este tiene vértice. El cono tiene vértice. Entonces, para la tarea me van a dar vértice, orientación, ya les dije los nombres de las superficies y ya nos lo adelantaba Sergio también. Y bueno, la ecuación en su forma ordinaria despeja de esta manera, ¿sale? Para que la lleven estas dos formas, la tarea. ¿Alguna Bueno, duda? otra vez molestando, es que, No, ninguna molestia, dime. bueno, el mismo cono, no me salió en fracción, no sabía qué tanto me afecte eso, porque ¿Te pues salió no fracción tenía, o no te salió? no me salió en fracción, o sea, automáticamente me quedó todo lineal, por así Sí, decirlo. está correcto. No te preocupes si no te queda fracción, no todos van a tener una fracción. Pero en eso mismo me baso en el signo, ¿no? Para identificar paralelo a qué es. Así es. Y regreso a lo que tú mencionabas, que no te quedó fracción. De hecho, cometí yo un error a la hora de estar simplificando en este hiperboloide de un manto y se me olvidó en el momento de desarrollar multiplicar una de las componentes, por eso es que me quedaron componentes fraccionarias, pero bueno, sirve de que vemos cómo aplicar una componente de este tipo. La verdad, para otro tipo de ejercicios de participación o de examen, no me gusta mucho que quede de esta manera porque se empieza a complicar aritméticamente y no es que se complique aritméticamente, sino que ustedes sepan analizar perfectamente de una ecuación cartesiana en su forma general de una superficie cuádrica hacia una ecuación ordinaria para la identificación completa, ¿sale? No que les queden componentes muy complicadas, porque si aquí les pido obtener todavía las curvas de nivel y o las trazas, pues empieza a complicar si les pido una identificación completa de la cónica, porque aquí tendríamos que el valor de A y el valor de B serían 1 sobre la raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2 y entonces empiezan a complicar los valores a utilizar, puesto que son valores irracionales y de ahí si se pide sacar centro, focos, vértices, etcétera, pues se van a tener valores con muchos elementos, ¿no? Con elementos irracionales más menos elementos enteros y se empieza a complicar. Entonces, el objetivo es que les queden aquí valores enteros, ¿sale? O que bien les queden, como en este caso, y como te quedó también en el cono, que les quede uno en la parte del denominador, ¿sale? Sí, está bien, gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, rápidamente para entrar ya con el 5, porque aquí hay un análisis interesante. Bueno, continúo. Del ejercicio número 5, agrupamos y completamos cuadrados. Lo mismo, restamos y o sumamos para que me queden exactamente los mismos términos que se tenían con anterioridad. En este caso, x cuadrada más 6x, que es x más 3 al cuadrado menos 9. Después, menos y cuadrada más 2 veces y, que es menos y menos 1 al cuadrado más 1. Y finalmente, menos z cuadrado, que no tenía ninguna otra componente en z lineal y por lo tanto queda así. Más 7 igual con 0 de aquí. Simplificando, me queda x menos 3, x más 3, perdón, al cuadrado, menos y menos 1 al cuadrado, menos z al cuadrado. Aquí está. Simplifico las componentes numéricas, que sería menos 9 más 1 menos 8 más 7 menos 1. Ese menos 1 pasa como más 1 hacia el lado derecho. Y entonces yo ya tengo mi ecuación ordinaria de identifico dos términos negativos y uno positivo, igualado a la unidad entonces de un hiperboloide de dos mantos. Ahora, ¿cómo saber si es circular o elíptico? Pues en el momento, y esto tiene que ver con el análisis que es interesante, ¿sale? Si yo considero, por ejemplo, cancelar a z, me quedarían hipérbolas. X más 3 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado igual a 1. Hipérbola, ¿sale? Si ahora cancelo y, me vuelve a quedar una hipérbola también. X más 3 al cuadrado menos z al cuadrado igual a la unidad. ¿Y qué es lo que me queda si yo cancelo a x? Díganme, por favor. Una circunferencia, ¿no? No siempre. Y lo voy a escribir. Si x es igual a menos 3, me quedaría menos y menos 1
al cuadrado menos z al cuadrado igual a la unidad. No sé si estén de acuerdo conmigo. Lo que estoy haciendo es cancelar con x igual a menos 3 y me queda esta ecuación que tengo acá. Ahora, si yo despejo o multiplico todo por menos 1, que era lo que me preguntaba Sergio hace ratito, lo voy a hacer aquí también. Me quedaría a mí, ¿qué, jóvenes? Todo por menos 1. Más z cuadrada igual a menos 1. Más z cuadrada igual a menos 1. ¿Y esto qué es? Alguien que me diga. ¿Un punto? Cuadrado. Híjole, no te escuché, compañero. Si me lo puedes escribir en el chat, se cortó la comunicación. Y un punto, no. Alguien también me había dicho un punto. ¿Qué más se les ocurre? Pregunta. ¿Algebraicamente esto es correcto? ¿La suma de dos términos cuadráticos igual a un número negativo? Sí es una suma de cuadrados, Juan Carlos, pero tiene que significar algo o no No. geométricamente. Porque siempre que Pues no existe, ¿no? Bueno, No, pues no pueden dar el resultado Exacto. negativo, ¿no? Exacto, no existe. Por ahí alguien dijo no existe y que no puede dar el resultado negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la superficie justo en x igual a menos 3. Si yo tomo el plano de corte, el eje rojo es x. Este eje que estoy mostrando aquí es el eje x. Justo en menos 3 que tengo yo aquí, ¿hay superficie, jóvenes? No, no. no hay. No hay superficie. Es por eso que es correcto lo que algebraicamente me está dando aquí. No existe mi superficie para x igual con menos 3. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo entonces para determinar cuál es el conjunto de valores en el cual x tiene un valor válido para la superficie? Es decir, que la superficie se esté dibujando. Pues me voy yo a mi ecuación y observo que para que esto tenga una representación gráfica, este componente elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, de tal forma que cuando yo lo despeje hacia el lado derecho, siempre va a ser negativo. Lo que yo buscaré entonces es que 1 menos x más 3 elevado al cuadrado, que es lo que yo estoy haciendo al despejar, 1 menos x más 3 elevado al cuadrado, sea negativo o inclusive 0. Con 0 lo que yo estaría dibujando son justo los vértices de este hiperboloide circular de dos mantos. Con valores negativos, yo aquí ya tendría también un valor negativo y por lo tanto en el momento de multiplicar todo por menos 1 ya todo sería positivo. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y por lo tanto lo que yo tendría ahí ya son familias de circunferencias. Ahora, planteando la solución de esta inecuación, es que yo ya entonces puedo despejar a x más 3 al cuadrado hacia el lado derecho, ¿sale? Y digo que, bueno, lo dejo en el mismo orden para no confundir. 1 es menor o igual que x más 3 elevado al cuadrado. Lo único que hice fue despejar sumando hacia el lado derecho y 0 más x más 3 al cuadrado, pues es x más 3 al cuadrado, lo que yo tengo aquí. Y posteriormente, esto, saber que puede ser desdoblada esta desigualdad en dos, ¿sale? Que sería esta que yo tengo precisamente aquí. Es decir, que los valores de x más 3 sean mayores a menos 1, mayor o igual a menos 1, y que además los valores de x más 3 sean menores o iguales a 1. ¿Sale? ¿Para qué? Pues para que esto se comporte, esta diferencia, siempre como un elemento negativo y por lo tanto exista la circunferencia o las familias de circunferencias en cortes paralelos al plano YZ, es decir, con valores constantes de X. Ya vimos que para X igual a menos 3 no existe la superficie, por eso me está dando esta incoherencia matemática. Ahora, si yo resuelvo estas dos desigualdades, pues entonces el 3 pasa restando hacia el lado derecho y me dan X mayor o igual a menos 4. Y además de ello,
los valores de x menores o iguales a menos 2 si yo paso esta desigualdad para acá. Lo que vamos a tener nosotros aquí, aguántenme nada más. Creo que están al revés los signos de la desigualdad. Porque aquí me estaría diciendo que están comprendidos únicamente los valores entre menos 4 y menos 2. ¿Sale? Y eso es equívoco. Entonces, los signos de la desigualdad están al revés. Yo lo que busco, y vuelvo a escribir ahorita la desigualdad, es que este valor de x más 3 sea menor a menos 1. ¿Por qué? Porque si yo pongo un valor menor a menos 1, por ejemplo, que esta suma me dé menos 2, menos 2 al cuadrado me va a dar 4. En el momento en el que yo lo despejo hacia el lado derecho me va a dar menos 4. Y esta resta me va a dar menos 3, que con estos dos componentes negativos, todo me va a dar negativo. Así que lo que yo busco, vamos a borrar esto para que no empiece todo a encimarse. Sale, ya vimos que esta parte de aquí, lo que me indica es la no existencia entonces de mi superficie. Y voy a reescribir esta parte únicamente del análisis y esta parte de aquí. Lo que yo busco es que este valor de x más 3, como ya habíamos visto, ahorita con el valor que yo di, sea menor o igual inclusive a menos 1. ¿Por qué inclusive el igual? Porque menos 1 al cuadrado me da la unidad. Y si yo paso el 1 restando hacia el lado derecho, me daría 1 menos 1, que es 0, y que como ya habíamos visto también, eso me indicaría a mí el vértice en cuestión de este hiperboloide de 2 mantos, ¿sale? Además de ello, también se podría presentar la posibilidad de que este término x más 3 sea mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo cualquier elemento mayor a la unidad, también elevado al cuadrado me va a dar mayor a la unidad y en el momento en el que lo reste me va a dar una componente negativa. Así que, despejando de estas dos desigualdades, lo que yo tengo es valores de x menores o igual a menos 1 menos 3, que son menos 4. Y además de ello, valores de x mayores o iguales. Y aquí despejo yo el 3 que pasa restando hacia el lado derecho. 1 menos 3 me da menos 2. Y ahora sí está bien expresado mi conjunto solución. Si yo doy el conjunto solución, lo escribo en otra tinta para decir que es ya el conjunto final de estas dos desigualdades en conjunto, yo sé que son valores que vienen desde menos infinito. Estamos hablando de x que pertenece entonces de menos infinito hasta menos 4, unido con valores de menos 2 a infinito. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Valores menores a menos 4, pues viene desde menos infinito hasta menos 4, y valores mayores a menos 2, pues de menos 2 hasta infinito. Y además de ello, como se están considerando también los vértices y se están considerando la parte de las igualdades, los intervalos van a ser intervalos cerrados, ¿sale? Así que reescribo esa parte, que es lo único que había escrito mal, unido entonces de menos 2 a infinito. Y de lo que nosotros observamos, el valor de menos 3 está justo fuera de este intervalo. Ustedes disculpen. Está justo fuera del intervalo. Muchas gracias. Y por lo tanto no tiene representación numérica. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros consideramos un valor dentro de estos intervalos en X? Cualquiera que ustedes quieran. A ver, ¿qué valor se les ocurre? Ya sea en este intervalo o en este otro intervalo. Denme un valor, el que ustedes quieran. Menos 6. Sale, menos 6. A su compañero, fuiste Alexis, ya no alcancé a ver de rojo. Sí, Sí, Alexis, le gustó x igual a menos 6. Ese es el valor que le gusta a él. Debe existir ya una circunferencia como traza, ya que está dentro de este intervalo y por lo tanto es un intervalo válido para x. Si x es igual a menos 6, yo voy a sustituir
justo en esta ecuación, ¿sale? No nos perdamos, estoy en la ecuación del recuadro anaranjado. Entonces lo que tendría sería menos 6 más 3, todo ello elevado al cuadrado, menos y menos 1 elevado al cuadrado, menos z elevado al cuadrado, igual a la unidad. Ahora lo que voy a hacer es simplificar. Menos 6 más 3. Menos 6 más 3 me da menos 3 al cuadrado. Me da 9. Menos y menos 1 al cuadrado menos z cuadrado igual a la unidad. Si yo paso 9 restando hacia el lado derecho, me va a dar entonces 1 menos 9 que me da menos 8. Y me quedaría menos y menos 1 al cuadrado menos z elevado al cuadrado igual a menos 8. Y aquí, en la duda que tenía Sergio, ¿puedo multiplicar por menos 1? Sí. Multiplicando toda la ecuación por menos 1 me da y menos 1 elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado igual con 8. Y ahora sí díganme qué es esto. Un círculo, en una circunferencia. Círculo, ¿no? Circunferencia. Sí, es una circunferencia. ¿Con centro en dónde? En 1,0. 1,0. Recuerden dar esto siempre en 3 dimensiones, es decir, los valores de x, y y z. Estoy de acuerdo en y y z. Lo que les hizo falta fue x. Con centro me dijeron 1 y 0 correctamente para y y para z, pero x vale menos 6, que es donde estoy obteniendo justo yo la traza o corte de la superficie. ¿Y con radio igual a cuánto? Raíz de 8, ¿no? Ajá, raíz de 8. Que racionalizado es 2 veces la raíz de 2 unidades lineales. ¿Se dieron cuenta cómo ya estableciendo los valores del intervalo de x, del conjunto de valores que puede tomar x, ya estamos obteniendo ahora sí una superficie válida? A diferencia de si nosotros cortábamos en x igual con menos 3, en x igual con menos 3 no existe la superficie. Y que tiene que ver justo con la parte del centro. El centro es un elemento de referencia, pero no es un elemento que se esté dibujando en este caso. Así que el centro van a ser las componentes que vuelven 0 a x, y, z, menos 3, 1, 0, menos 3, 1, 0, ¿sale? Es un hiperboloide de dos mantos porque hay dos componentes negativas. La positiva me indica en qué eje se está orientando, así que es paralelo al eje de las x y ya con el centro citado. ¿Alguna duda que tengan ustedes? Igual pudieran darle un valor en el otro intervalo, de menos 2 infinito, pudiera ser a lo mejor con x igual con 0. Y bueno, pues igual se forma exactamente la misma circunferencia, pero con centro ahora en 0, 1, 0 y el radio igual de 2 raíz de 2 unidades. ¿Alguna duda? ¿Pregunta o comentario? Profe, yo tengo una pregunta sobre otra superficie. Sí, dime, Julio, te escucho. Bueno, en el cono se supone que es la unión entre dos hipérbolas y una elipse o una circunferencia, ¿no? Ajá. Bueno, Bueno, ajá, porque estoy escuchando tu idea, pero no es correcto. ¿O sí? Entonces, ¿cómo es? En realidad, lo que tienes tú justo en el vértice, espero se entienda más o menos lo que voy a dibujar. Justo si haces tú el corte, como lo hemos estado haciendo nosotros, con los valores que vuelven 0 cada una de las componentes, vamos a suponer que tengas tú x al cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual con 0, ¿sale? Lo estoy llevando todo al origen de coordenadas para que sea más sencillo ahorita la explicación. Para este cono que tengo yo aquí, si hago el corte justo en el valor de z igual con 0, ¿qué es lo que estoy obteniendo yo aquí? No estoy obteniendo una circunferencia, me queda x cuadrada más y cuadrada igual con 0, que es un punto. Ese punto es el vértice. Ahora, esto es si z es igual con 0, ¿sale? Lo que estoy obteniendo yo, perdón, voy a mover un poquito la pantalla hacia arriba porque cuando empiezo a escribir ya hasta abajo me quedan horribles las letras. Entonces, si z es igual con 0, lo que estoy haciendo yo es obtener x cuadrada más y cuadrada igual con 0. ¿Cuáles son los valores que cumplen con esta ecuación?
¿O por qué estoy diciendo que es un punto y que ese punto es el vértice? Si ustedes sustituyen algebraicamente cualquier valor aquí, que sea diferente de 0, me va a dar siempre un número positivo porque son números elevados al cuadrado. Y la suma de cualquier número diferente de 0, pues me va a dar un número distinto de 0. Las únicas posibilidades para que cumpla, ¿cuáles son? Sí me Que va sean enseñando. 0, ¿no? Que sean 0. Es decir, que x sea igual con 0, que y sea igual con 0 para que cumpla con la ecuación, y z habíamos dicho que valía 0 también, y z es igual con 0. Entonces, si x, y, z son igual con 0, pues este es un punto y el punto se llama vértice, y el vértice es el origen de coordenadas. ¿Sale? Esa es la primera traza. La segunda traza, vámonos con y igual con 0. Si y es igual con 0, entonces tengo yo x cuadrada menos z cuadrada igual con 0. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Pues igual, es un punto. No forzosamente, porque aquí ya tienes tú una diferencia. Al tener una diferencia, eh, ya tenemos un conjunto de valores que se están cumpliendo de manera simultánea. Y no forzosamente va a ser nada más 0, 0. Esto cumple para 0 y 0. Si tú le das 0 y 0, 0 menos 0 es igual con 0. Cumple. Pero ¿qué pasa si tú le das el valor de 1? 1 menos 1 es igual con 0. ¿Estás de acuerdo? Cumple. Oye, ¿y si le das 2 a x y 2 a z? ¿Cumple o no cumple? Sí, pues sí cumple. Siempre va a cumplir, siempre que x sea igual a z, va a cumplir. Pero también, inclusive, pudiera decir yo 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado igual con 0. Cumple también, porque menos 2 al cuadrado es 4, y 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0. Entonces no es un punto. Si te das cuenta, es una familia de puntos que de manera consecutiva se están formando uno alrededor del otro o uno tras otro, son rectas. Lo que estás formando aquí, y borro toda esta parte numérica de sustitución, lo que estás formando aquí en realidad es lo siguiente. Yo voy a despejar y me queda que x cuadrada es igual a z cuadrado. Y si yo aquí llevo la raíz cuadrada hacia uno y otro de los lados, me quedaría que x es igual con z, pudiera decirse que se cancelan simplemente así, pero ya vimos que también la raíz cuadrada, si yo despejo x es igual a más menos la raíz cuadrada de z al cuadrado, pues raíz y cuadrado se cancelan considerando la parte positiva y negativa de estas raíces. Pudiera ser entonces también que yo considere a x igual con menos z, o menos x igual con z si yo despejo el menos 1 de esta ecuación hacia el lado izquierdo. Son equivalentes estas dos ecuaciones. En ambos casos, lo que yo estoy hablando son de líneas rectas. Lo que va a ocurrir ya con estas otras trazas, es decir, con y igual con 0, vamos a suponer que el valor de y fuera el eje que viene aquí, y. Entonces, con el valor de y igual a 0 sería justo el plano que está en pantalla. Y justo en el plano en pantalla lo que se estaría formando serían estas dos líneas rectas de aquí. Esta de aquí, x igual con z y x igual a menos z. Lo mismo va a ocurrir con x igual con 0. Si x es igual con 0, me va a quedar y cuadrada menos z al cuadrado igual con 0. Y me queda entonces que y cuadrada es igual a z al cuadrado. Y me queda que y es igual con z. Y además que y es igual con menos z. Y son estas dos líneas rectas también que se están formando en forma de cruz y que coinciden o se intersectan justo en el origen de coordenadas. Para este caso, es decir, en el vértice siempre de manera general. No sé si haya quedado claro. Sí, porque justo esa era mi duda, que más bien parece las asíntotas de la hipérbola que se están como juntando, porque, o sea, si juntas como dos hipérbolas, por así decirlo, Ajá. me imagino más como
el hiperboloide de un manto que un cono, como está ahí representado, ¿no? Entonces, esa era mi duda, ¿por qué esa sí tiene dos hipérbolas? Ok, es muy interesante tu pregunta. Qué bueno que lo analizaste así. Agradezco que lo hayas preguntado. Justo en los planos que pasan por el vértice, lo que se obtienen son líneas rectas. ¿Qué pasa si tú de costado empiezas a modificar el plano de corte sobre el cono? Y aquí permítanme nada más rápidamente ponerles una imagen de las cónicas, que inclusive estoy utilizando para graficación por computadora en el primer programa que tienen que hacer. Eh, Ahora sí en pantalla ustedes están viendo esta imagen de las cónicas. Ahora, observa qué es lo que pasa cuando tu plano de corte no coincide con el vértice, sino tú lo desplazas a tantas unidades como te sea a ti necesario, de manera horizontal, hacia cualquiera de estos dos ejes, que no coincida obviamente con el plano en el cual se están trazando estas elipses o circunferencias. En todo momento, lo que se están obteniendo son hipérbolas. ¿Ya lo puedes visualizar? Es por eso que tú estabas entendiendo que esto se estaba comportando como un hiperboloide. Si tú sacas este plano del vértice para hacer el corte, ya no obtienes líneas rectas, que serían precisamente estas asíntotas que tú estabas mencionando. Este par de líneas rectas que se cruzan justo en el vértice del cono. Si tú lo desplazas, lo que estás obteniendo son hipérbolas. No sé si haya quedado claro con la imagen. Sí, eso sí lo entendía. No más que mi pregunta era más bien como, ¿qué le pasa a la hipérbola, ¿no? Porque cuando llega como a ese punto máximo, por así decirlo, se hace Se hacen estas líneas dos rectas. líneas rectas. ¿Estás de acuerdo? Se hacen estas dos líneas rectas, x igual con z, x igual a menos z, y igual a z, y igual a menos z, o bien desplazadas alrededor del vértice. ¿Sale? A lo mejor tú encuentras aquí un desplazamiento, x más 5 unidades, y menos 3, z menos 3 unidades, qué sé yo. El chiste es que puedan estar desplazadas y el vértice no se ubica en el origen coordenado. En este caso, se encuentra en el origen de coordenadas y estoy obteniendo líneas rectas con pendiente unitaria y además de ello que pasan por el origen de coordenadas, unitaria, positiva y negativa la pendiente. ¿Ahora sí quedó claro o sí se entendió? Sí, ya quedó más claro. Gracias, profe. ¿Sale? Entonces nada más acuérdate, si sacas el plano de corte del vértice, lo que estás obteniendo son las hipérbolas que tú bien me mencionabas. Si lo llevas justo hacia el vértice, pues entonces lo que estás obteniendo son líneas rectas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Profe, Sí, ¿a mí me puede repetir lo de las desigualdades, por favor? con mucho gusto, Fren. Mira, para el hiperboloide de dos mantos que teníamos nosotros, lo que buscamos es que este término x más 3 al cuadrado, que siempre es positivo, todo número elevado al cuadrado siempre es un número positivo. De tal forma que cuando yo lo lleve hacia el lado derecho, yo garantice que este número es negativo al restarlo. Esto no va a ocurrir con valores fraccionarios. Si yo tengo valores menores a la unidad, por ejemplo, un cuarto, un cuarto al cuadrado me da un 16avo. Si yo resto 1 menos un 16avo, sigue siendo positivo el valor de la resta, lo cual yo no quiero que ocurra. ¿Por qué? Porque aquí tengo negativo, negativo, y yo quiero que este valor de aquí, voy a ponerlo de manera general como alfa, 1 menos alfa sea negativo también. Es decir, este valor tendrá que ser siempre mayor a la unidad del valor de alfa, para que en el momento en el que lo reste yo obtenga 1 menos un número mayor a 1 siempre sea negativo. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Sale. Bueno, entendiendo eso, entonces existen dos posibilidades. Que el número que tenga yo aquí sea un número positivo, o bien que el número sea negativo. Ambos de todas maneras me van a dar un número
elevado al cuadrado positivo, pero lo que yo busco entonces es que siendo negativo o positivo, este elevado al cuadrado sea mayor a la unidad. ¿Sale? Entonces lo que busco es que x más 3, si por algo llega a ser menor a la unidad, es decir, menor o igual a -1, al elevarlo al cuadrado me sigue dando un número mayor a la unidad, que es lo que yo busco para que sea negativa la parte derecha. Entonces es por eso que yo planteo la primera desigualdad como x más 3 menor o igual a -1, porque cualquier número menor o igual a -1 elevado al cuadrado me va a dar un número mayor a la unidad y restado del lado derecho me va a dar un número negativo. La segunda desigualdad se buscará lo mismo, pero buscando que ahora este número x más 3 sea positivo y mayor a la unidad, o inclusive igual a la unidad. Es por eso que yo planteo la desigualdad, que x más 3 sea mayor o igual a 1. Porque eso me garantiza que si x más 3 es 5, pues es mayor a la unidad, siendo mayor a la unidad en el momento en el que yo lo pase restando, nuevamente el número es negativo. ¿Sale? Bueno, teniendo el planteamiento de estas dos desigualdades, lo único que faltaría es despejar, pues de estar sumando pasa restando, -1 menos 3 me da -4, y -3 más 1 me da -2. Por lo tanto, obtengo valores menores a -4 y mayores a 2, es decir, de menos infinito a -4 y de -2 a infinito. Valores menores a -4 es desde menos infinito hasta llegar a -4. Como se tiene el igual, el intervalo es cerrado. Valores mayores o iguales a -2, pues es justo de -2, y valores mayores, pues hasta infinito. No sé si haya quedado claro el planteamiento ya de la desigualdad. Ya quedó claro, gracias, profe. De nada, Efraín. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una práctica. Les voy a pedir, por favor, abran Quizzes y vamos a hacer un ejercicio con el cual vamos a dar el cerrojo a esta parte de identificación de superficies cuádricas. Igual el Quizzes lo voy a dejar abierto y lo voy a subir a Classroom para que ustedes puedan seguir practicando si es que siguen teniendo dudas con identificación de superficies, ya que vamos a utilizar esta identificación para la determinación de dominio y recorrido y la gráfica del dominio de las funciones escalares de variable vectorial. Así que, porfa, si me ayudan entrando a Quizzes, voy a sacar el cuestionario nada más para que no vean ahorita las preguntas. Y vamos a ver. ¿Les incomoda si les dejo la musiquita o al contrario los motiva? No sé, ustedes díganme para saber si los habilito o lo dejo así. A mí me gusta. Sale, vale, lo Está dejamos bien. entonces. Muy bien también. Sale, gracias. Entonces, porfa, para este quizzes de superficies cuádricas, el código es 094-211. Damos un minuto para que se loguen. Si alguien tiene alguna duda, por ejemplo, los que se incorporaron recién el día martes, me dicen por favor. Yo tengo duda, profe. Yo Sí, soy de altas y bajas. correcto, no te preocupes. Voy a Y abrir otro explorador para que lo veamos al parejo. Creo que se quedó logueado. Permíteme.
Sí, se está quedando logueado. Exactamente con lo mismo. A ver si aquí en más está cerrar sesión. Aquí está cerrar sesión. Bueno, tú lo ves algo así, ¿no? Es que, por ejemplo, yo entré con el link que dejó en la plataforma del Classroom, No, 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 pero a no, la no. hora de... No, ese es otro. El que dejé en Classroom son los anteriores. Porfa, dirígete aquí a la página de quizzes.com. Te va a aparecer una pantalla similar a esta o igual a esta. Y lo único que tienes que hacer es ingresar a donde dice Enter Code. Sí, porque las ligas que dejé yo son de los ejercicios anteriores. Así que esa no nos sirve. La que nos sirve es esta. De la página, ingresar el código y ahí tú ya le das el código con el cual te vas a unir. Que en este caso, voy a hacer un poco hacia abajo la pantalla. El código para unirte es el 094-211, que es el código que tienes que ingresar tú aquí y decirle únete. Todavía faltan compañeros por ingresar. Vamos a dar un poquito más de tiempo, pero no tanto para que le echen velocidad, por favor, y se puedan unir. ¿Sale? Entonces 094-211. ¿Ya pudiste, David, o ya quedó claro? Si no, para simularlo o hacerlo yo y que tú me vayas viendo. Creo sí ya pude. Ok. ¿Alguien más con alguna duda? Debiera tener 46 alumnos ahorita aquí en la sesión. Son 40, faltan 6 todavía. Profe, al final de la clase podría preguntarle unas cosas acerca de las tareas anteriores. Sí, con gusto. De hecho, por eso les comentaba al inicio de la clase, retrasé la entrega de la primera tarea para que ningún alumno se atrasara en cuanto a las tareas. ¿Llegaste al inicio de la sesión o no escuchaste lo que dije de inicio, David? Es que, bueno, yo me metí al enlace de Meet porque no sabía que había uno en Zoom. Ah, correcto. Sí, va a ser todo a través de Zoom y voy a volver a enviar el correo electrónico para que las personas que no tengan hasta el momento el correo electrónico con la liga para unirse, pues lo puedan hacer, ¿sale? Sí, con gusto me puedes preguntar cualquier cosa al final. Igual si alguien más tiene alguna duda, me pueden preguntar. Gracias. De nada. Bueno, vamos a comenzar. Según yo faltan todavía algunas personas, pero ya fue Espérame, demasiado espérame, tiempo. espérame. A ver, pues, medio minutito, Ya, porfa, porque si no nos ya. atrasamos. No te veo todavía aquí. Me estás diciendo que ya y no te veo. Pero bueno, Gracias. ¿ya lo hiciste? Me parece que ya estoy, según esto. Bueno, vamos a iniciar. Sale. X cuadrada menos y cuadrada más 4z cuadrada más 2x más 4y menos 8z menos 3. ¿Qué es? Díganme, por favor. No se están desplegando ahorita las opciones. Para mí, ustedes sí lo deben ver en pantalla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Completar los cuadrados y decirme qué es, por favor. Tienen 4 opciones. Díganme si es cono elíptico, circular, hiperboloide de un manto o de dos mantos.
Damos 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente pregunta. Exactamente lo mismo, ¿sale? Pero ahora y cuadrada menos z cuadrada menos x más 2y menos 6z menos 3 igual con 0, por favor. Díganme si es un hiperboloide parabólico, de un manto, de dos mantos o paraboloide elíptico con los vértices y centros citados, por favor. Un minuto. A mí se me trabó en la anterior. Te escuché medio bajito por la música. Voy a pausar yo la música. ¿Perdón? No, que se me trabó desde la pregunta anterior, yo creo que es por mi quiz. Vuelve a loguearte y puedes volver a ingresar. 10 segundos. ¿Cuál era el código? Aquí está en la parte superior, compañero. 094-211. 094-211. Siguiente pregunta. Díganme, por favor, esta ecuación en su forma cartesiana general de la cuádrica que me representa, elipsoide, esfera, cono o hiperboloide de dos mantos, con sus respectivos centros y vértices citados. ¿20 segundos? Les doy 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente pregunta.
Finalmente, díganme por favor si esta ecuación se trata de un paraboloide circular, hiperbólico, un paraboloide elíptico o paraboloide hiperbólico, por favor. ¿Qué tiempo queda, profe? No, no me aparece el tiempo. Lo deshabilité para que no se presionen tanto en esta última pregunta, y es la última pregunta, pero voy a cerrar 9:12, 9:13, perdón, o sea, les queda 1 minuto y 20 segundos. Se cumplió el tiempo que había dicho, doy medio minuto más, 9:13 con 30 segundos, cerramos ejercicio. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, aquí tenemos la disposición de preguntas contestadas. En verde marcadas correctas, en rojo incorrectas. Nadie tuvo las 4 bien. Únicamente Hazel tuvo 3 bien. Alan, 3 bien. Julio, 3 bien. Y de ahí nos vamos a 2 preguntas contestadas de forma correcta. Que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañeros, y de ahí ya el 25% o menos. Lo que les recomiendo es, este quizzes lo voy a volver a ligar a Classroom para que ustedes lo tengan disponible y ustedes se pongan a practicar. Hace falta que practiquen para que puedan ustedes mejorar este porcentaje y que ustedes puedan identificar perfectamente la superficie cuádrica que vayamos a analizar nosotros con la parte de dominio y recorrido en este caso. Bueno, ¿alguna duda? Voy a descargar los resultados para igual ponerle las respectivas participaciones a quienes tuvieron 3 reactivos de manera correcta. Hubiera esperado yo alguien hubiera tenido 4 también. Bueno. ¿Preguntas? Profe, bueno, yo Sí. más que nada tenía duda en justamente en la que me equivoqué, que fue la primera. No sé si lo pudiéramos revisar. A ver, vamos a revisarlo.
perdón. Es este reactivo x cuadrada menos y cuadrada más 4z más 2x más 4y menos 8z menos 3 igual con 0. Sí. ¿Quieres que lo resolvamos todo? Si no, nada más para mostrar la respuesta. Ay, pues yo creo que sí, porque me equivoqué muy drásticamente. Sale y vale. Bueno. Vamos a resolverlo. Vamos a agrupar términos en X, en Y y en Z. Y el término numérico que tenemos, que es menos 3. Completamos entonces para cada uno de los términos el cuadrado. Sería x más 1 al cuadrado. ¿Sale? Que es x cuadrada más 2 veces x más 1. Pues hay que restarle menos 1. Posteriormente menos y. Y este término hay que dividirlo entre 2 y cambiarle el signo, ya que estamos factorizando el menos 1. Así que me quedaría y menos 2 elevado al cuadrado. Esto me da y cuadrada por menos 1, menos y cuadrada. Menos 4 veces y por menos 1 más 4 veces y. ¿Sale? Pero me queda a mí un más 4, que por el menos 1 es un menos 4 que no estaba considerando, así que hay que sumarle 4 unidades, más 4. Finalmente, más 4 que multiplica a z menos, bueno, lo voy a hacer por pasos, 4z cuadrada menos 2 veces z, que sería 4z cuadrada menos 8 veces z, menos 3 igual con 0. Ahora lo que voy a hacer es completar el binomio para z. Esto me quedaría x más 1 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado más 4 veces z menos 1 al cuadrado, que sería z cuadrada menos 2 veces z. Pero además de esto, yo lo que le estoy poniendo aquí es un más 1 que multiplico por 4 me da más 4. Así que hay que restarle menos 4 para que se tenga exactamente el 4 por z cuadrada menos 2 veces z que se tenía con anterioridad. Y ahora sí, los números que yo tenía es el menos 1, que es este primero, lo estoy pasando ya hacia el final, más 4. Ya tengo el menos 4 de z, el menos 1, el más 4 y me hace falta menos 3 como término independiente. Y esto es igual con 0. Y tenemos menos 4 más 4 que se cancelan. Y esto me da menos 4. Así que no va a ser un cono. Por ahí me ¿No equivoqué. sería un hiperboloide de un manto? En efecto. Sí, me equivoqué en algo de la Sí. simplificación en el momento de transcribir. Hago la corrección yo sobre el ejercicio. Esto ya me da x más 1 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado más 4 por z menos 1 elevado al cuadrado igual con 4. Si despejamos nosotros, nos da x más 1 sobre 2 elevado al cuadrado menos y menos 2 sobre 2 elevado al cuadrado más z menos 1 elevado al cuadrado igual a la unidad. Y esto en efecto es un hiperboloide de un solo manto. Está igualado a la unidad. Se tiene un solo término negativo. El eje es paralelo al eje de las y. Y además de ello, se tiene que es un hiperboloide elíptico. Sí, me equivoqué en algo a la simplificación a la hora de hacer la transcripción hacia la plataforma de Quizzes. Bueno,
pues este primer ejercicio lo corrijo y se los pongo bien a todos y ya con eso se hace la modificación de la tabla que yo descargué de Excel. ¿Sale? Sin problema alguno. Profe, ¿cómo sabía que Está era bien. un manto? Porque se tiene un solo término negativo y se tiene igualado a la unidad. Si tuviéramos dos términos negativos, sería hiperboloide de dos mantos, igualado a la unidad. Si hubiera estado igualado a 0, entonces lo que hubiera ocurrido es que se tendría un cono, que era lo que yo buscaba, pero obviamente me equivoqué al hacer la simplificación y no era aquí un -3. Hubiera tenido que ser un +1 para que se cancelara con este otro -1 y ya todo se cancelara. Así que me equivoqué a la hora de hacer la transcripción hacia el quizzes, mil disculpas. Aquí hubiera tenido que ser +1 aquí, +1 acá, para que entonces sí tuviéramos un cono. ¿Dudas? Hago la corrección, yo no se preocupen, ¿sale? Sí, gracias. Bueno, Prof, Solo ¿podemos ver la 4? Es que tuve duda en esa. con gusto. Pregunta número 4. La verdad, no sé si se ordenaron de manera diferente. Ya no vi cuál era el parámetro que se puso de inicio para el juego. Vamos a ver, aquí te pongo 2, 3 y 4. Si es esta la 4, la que tú tienes interés. Sí, 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 sí. Correcto. Vamos a ver. Términos en x cuadráticos no se tienen. Esto ya nos da una idea de que se tiene un término lineal en x y por lo tanto se va a tratar de un paraboloide circular o elíptico o bien de un paraboloide hiperbólico. Pero como estos términos también se tienen positivos, pues ya nos da la idea de que no se van a estar formando hipérbolas, sino ya sea circunferencias y o elipses. Bueno, eso es lo que de inicio me dice mi ecuación en su forma cartesiana general. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar y cuadrada menos 4 veces y, después más z cuadrada menos 2 veces z, después menos x más 1 igual con 0. Así que yo tendría y menos 2 elevado al cuadrado, que me da y cuadrada menos 4 veces y más 4. Así que hay que restarle menos 4. Y después más z menos 1 elevado al cuadrado, que me da z cuadrada menos 2 veces z más 1. Hay que restarle una unidad para que se tenga exactamente lo mismo. Y después menos x más 1 igual con 0. Y entonces empiezo a simplificar. Menos 1 más 1 se van a cancelar y únicamente me queda menos x y menos 4. Así que yo voy a tener y menos 2 elevado al cuadrado más z menos 1 elevado al cuadrado igual a menos x, pasa sumando hacia el lado derecho como más x, y el menos 4 pasa sumando como más 4. Y lo que tenemos nosotros entonces es, si volvemos un valor de x constante del lado derecho, vamos a tener circunferencias. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Pero para valores mayores o iguales a menos 4. De ahí en adelante, porque si consideramos valores inferiores a menos 4, vamos a tener valores negativos y por lo tanto la no existencia de esta superficie. Ahora, cuando yo cancelo uno de los términos del lado izquierdo, lo que yo voy a tener son parábolas. Aquí tengo una parábola que se orienta hacia dónde, por favor, díganme. Considerando y menos 2 al cuadrado igual a x más 4, esa parábola, ¿qué características tiene? ¿Que abre hacia X? Sí, hacia la parte positiva del eje de las x. Muchas gracias.
Así que tengo parábolas que abren hacia X en su parte positiva, sin importar si cancelo yo Y o Z. Entonces lo que tenemos es un paraboloide. Es circular porque lo que tengo yo son los mismos denominadores asociados a X, a Y y a Z. Así que es un paraboloide circular o de revolución. Los paraboloides tienen vértice. El vértice se ubica en las coordenadas -4, 2, 1. Y el eje es paralelo al eje de las X. ¿Sale? No sé si haya quedado claro. Sí, prof, es que me surgió la duda porque ahorita lo acabo de graficar en GeoGebra y me salió como un tipo paraboloide elíptica más o menos. Quizás sea por la perspectiva en la cual se está mostrando, pero es circular. Ahora sí lo estás viendo orientado hacia el eje de las X y sí tiene el vértice en -4, 2, 1. A partir de esos valores de X es que se empieza a dibujar. Para valores inferiores no se dibuja. Sí, así es. Sale, vale. ¿Alguna otra duda? Bueno. Yo, profe, Ok. perdón, A ver, dime, no Laila. entendí muy bien cómo identificó que era circular. ¿Me lo podría volver a explicar, por favor? Sí, con los términos cuadráticos que tienes tú del lado izquierdo, Laila, si son términos cuadráticos, se están sumando y los denominadores son idénticos, se trata de circunferencia. Si yo tuviera aquí sobre 2 y aquí entre 1, entonces son denominadores distintos, se están sumando y se trataría de elipses. Y si por algo tuviera aquí una diferencia en lugar de una suma, serían hipérbolas, entonces sería un paraboloide hiperbólico. Lo que tengo yo aquí entonces son circunferencias porque el denominador es exactamente el mismo, son ambos cuadrados y se están sumando. Sí, está bien, profe. Ya Sale. entendí. Sí, gracias. Bueno, ahora lo Entonces, que voy a con hacer... el hecho de ser una resta, ¿ya se vuelve parábola? No, hipérbola. Si aquí se están restando los términos cuadráticos, se vuelve una hipérbola. Regreso hacia las notas para que tú veas la diferencia entre un paraboloide circular elíptico y otro, o elíptico, perdón, y otro que sea un hiperbólico. ¿Sale? La única diferencia que se tiene son el signo. Mira, aquí tienes un paraboloide elíptico en general, que puede ser circular si los denominadores son iguales, que era lo que le estaba explicando a Laila, pero tienes una suma y tienes el término en z lineal. Y ahora analiza tú en la hoja de la derecha cuál es la diferencia respecto al paraboloide hiperbólico. En lugar de tener una suma, tienes una diferencia. El término lineal de la derecha se conserva y la única diferencia es que se están restando los términos cuadráticos del lado izquierdo, ¿sale? Y así tú cambias un paraboloide elíptico a un hiperbólico. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuamos entonces con el curso. Hago la corrección del primer ejercicio si ustedes gustan para publicarles el quizzes, pero ya corregido con el primer término, que ya vi yo que en lugar de -3, pues la verdad me equivoqué y era -1, para que entonces ustedes puedan volver a practicar y cualquier duda que tengan me comentan, por favor, ¿sale? Bueno, vamos a ver. Continuamos con el estudio del curso. Les decía que iba a compartir yo el documento, así que en el momento en el que yo se los comparta en PDF, les voy a compartir la solución de los 7 ejercicios para que ustedes lo tengan inclusive graficado. La solución completa se las voy a compartir. Ahora sí, comenzando ya con el estudio formal de lo que nos piden a nosotros en el temario para el primer capítulo, me dicen que es definición y ejemplificación de funciones escalares, una función de Rn a R, representación geométrica de funciones escalares de 2 y 3 variables y conceptos de región y entorno. Podemos ver algunos ejercicios de 3 variables. La mayor parte del tiempo nos vamos a estar moviendo en 2 variables para que tenga su representación geométrica y ustedes puedan hacer el símil con lo que nosotros acabamos de ver de superficies. Ok, una función escalar de 2 variables
Al decirme función escalar, me está diciendo cuál es el resultado de la función, es decir, la función va a ser un número de dos variables. Es por eso que también se les conoce como funciones escalares de variable vectorial. El vector va a estar comprendido por las variables x y y, que es lo que se muestra aquí. En pantalla en la parte inferior tengo un vector x, y, que son las dos variables a las cuales hace alusión. Es aquella función entonces cuyo resultado es un número y cuyas variables independientes son el par ordenado x y llamado vector. Lo mismito que acabo de explicar, matemáticamente se representa de esta manera. Ahora, yo aquí en las notas que les voy a compartir, siempre hago referencia a lo que ustedes conocen de manera inmediata anterior, que es en este caso de cálculo diferencial e integral que estudiaron en el semestre anterior. Ustedes estudiaron funciones de una variable representadas gráficamente en el plano R2, es decir, en dos dimensiones. Estas funciones únicamente consideraban a los valores de x para el dominio y los de y para el recorrido. Las funciones de dos variables, como las que vamos a estar estudiando y ya hemos estado estudiando a través de su interpretación geométrica, que son las superficies, se van a representar en el espacio de tres dimensiones, que es lo que yo tengo aquí a la derecha. Considerando a x y y como el dominio de la función, eso es lo importante, x y y va a ser nuestro dominio y los valores de z serán el recorrido, ¿sale? Siempre el recorrido de nuestras funciones escalares de variable vectorial van a ser los valores de z y el dominio, como se muestra aquí gráficamente, van a ser los valores contenidos en el plano xy. Bueno, de tal forma que aquí yo les estoy poniendo nada más gráficamente la representación del dominio, por ejemplo, acotado en 1 a menos 1 en x y y esta sección de pues parece un paraboloide, que puede ser circular o elíptico, no sé, que están haciendo aquí los cortes de las parábolas, igual, acotado entre menos 1 y 1. Pero bueno, si no se acotan, pues las superficies, en este caso el dominio y el recorrido sería todos los reales para x y para y, en el caso de un paraboloide. Una función de dos variables es una regla de correspondencia que se asigna a cada par ordenado de números x, y, un conjunto D real único que se denota como f de x, y. Esa sería nuestra función. El conjunto D es el dominio y el rango de valores que tomará el conjunto de valores de la función, ya vimos, son los valores de z en general. Cuando se tienen n variables independientes, se dice que es una función escalar de variable vectorial de n variables en el vector y se representa de esta manera, r a la n que mapea hacia r y z es igual a f de x1, x2, así hasta x a la x subíndice n. Y tenemos algunos ejemplos que yo les puse aquí de cuestiones muy básicas quizá, pero que nos deben llevar a la idea de cómo es que podemos modelar nosotros estas funciones de dos o más variables en la vida cotidiana y que hemos estado utilizando nosotros desde hace mucho tiempo sin saber que eran funciones de este tipo. Por ejemplo, una función que me modele el área de un rectángulo, que es base por altura. El área depende tanto de la base como de la altura, así que el área es una función de dos variables, de la base y de la altura. Lo mismo, si tenemos nosotros el volumen en función del radio y de la altura, es decir, pi por radio al cuadrado por altura, esto sería el volumen de ¿qué, jóvenes? De una esfera. Circular, ¿no? No, esfera no. No, perdón. De un cilindro, ¿no? Exacto, de un cilindro circular, ¿verdad? Recto. ¿Perdón? Bueno, ya no escuché. ¿Alguien si me quiere volver a comentar lo que estaban comentando? Parece que se cortó o ya no opinaron. En fin, sería el volumen de un cilindro circular. Depende del radio y de la altura y se modela de esta manera, como ya lo sabíamos nosotros, pi por radio al cuadrado por altura, es decir, el área de la base por la altura. O bien pudiera ser el volumen en función de A, B y H, suponiendo que A y B fueran los dos lados de un rectángulo y la altura, para modelar en general un prisma de base rectangular, también conocido como paralelepípedo. Es decir, el volumen aquí dependería de este prisma de base rectangular de A y B, los dos lados del rectángulo, y de la altura h. Sería una función de tres variables. Y por ejemplo, cuando nosotros calculamos una media aritmética, un promedio, sería la suma desde 1 hasta n de los elementos en cuestión divididos entre el número de elementos, que sería el promedio aritmético. Aquí, esta media o promedio depende de n variables, así que sería una función en general de n variables. Bueno, son ejemplos
que coloqué yo ahí nada más la formulita o la expresión algebraica que me permite modelar áreas, volúmenes y en este caso el promedio aritmético para que vean ustedes que son elementos que han estado utilizando con anterioridad. ¿Qué es una región? Que es parte de lo que nos piden estudiar. Sea P un punto cualquiera y es un subconjunto de Rn, entonces P es un punto interior de S si todos los puntos de al menos de una de sus vecindades, es decir, alrededor de ese punto, están contenidos en S. Si nosotros dibujáramos una circunferencia alrededor de ese punto, si todos esos puntos de esa vecindad o que están alrededor de ese punto caen dentro de esa región S, entonces se dice que el punto es interior. Un punto exterior es si todos los puntos de al menos de una de sus vecindades no pertenecen a S. Es decir, alrededor del punto, pues no caen todos los puntos dentro del subconjunto S. Algunos caerían fuera del subconjunto, se conoce este punto como punto exterior. Y un punto frontera, en cualquiera de sus vecindades existirán puntos que pertenezcan a S y puntos que no pertenezcan a S. Por vecindad y por región, entonces, si nosotros tenemos un subconjunto cualquiera S y un punto cualquiera P, alrededor de este punto casi siempre se trazan vecindades pues, infinitamente pequeñas para saber si el punto cae o no dentro de la región. Lo que me dice es que si todos los puntos caen dentro del subconjunto, entonces el punto es interno. Si los puntos de la vecindad están fuera de la región o subconjunto S, entonces el punto sería un punto externo. Y, perdón, pero voy a exagerar un poquito más el punto. Este punto que está en la frontera dice que algunos puntos caen dentro de la región y otros fuera de la región. Así que este punto sería un punto frontera. Bueno, eso es lo que está explicando aquí la definición. Y un punto singular dice que todos los puntos de al menos una de sus vecindades están contenidos en S, con excepción del mismo punto. Es decir, tendríamos ahí un hueco en lugar de tener el punto contenido como tal, pues el punto no estaría contenido, sería un hueco y todas las vecindades existirían sin importar si está fuera, dentro o en la frontera. Bueno, respecto a los intervalos, nada más para saber igual cómo es que nosotros vamos a estar expresando los dominios. Aquí en realidad estamos hablando de un subconjunto, pero ese subconjunto en realidad me va a representar a mí el dominio y el recorrido en mi función. Entonces, para saber si los intervalos son abiertos o cerrados, entonces el subconjunto S me dice que es cerrado si contiene a los puntos interiores y todos los puntos frontera. Por eso hace un momento cuando establecíamos para el hiperboloide de dos mantos que los valores de x iban de menos infinito a menos 4 en intervalo cerrado, contenía también al menos 4, que sería el punto frontera indicado aquí. Es abierto si contiene a los puntos interiores, pero no a los puntos frontera. Y semiabierto o semicerrado si uno de los intervalos pues, es abierto y el otro cerrado. ¿Sale? Bueno, aquí estoy poniendo algunas notas, en este caso, de lo que vamos a hacer a continuación, que es dibujar las regiones y los subconjuntos de, en este caso, las funciones de dos variables que tengo yo. Aquí en el listado de 10 ejercicios, sí, de 10 ejercicios que yo les voy a poner a su disposición para que ustedes empiecen a practicar. Vamos a empezar con el ejercicio número 1. F de XY igual a la raíz cuadrada de 16 menos Y cuadrada menos X al cuadrado. Y vamos entonces a analizar el dominio y el recorrido de esta función y su representación gráfica, que tiene que ver con lo que ustedes van a hacer de tarea. Entonces, me voy a copiar el primer ejercicio. Y vamos a empezar a resolverlo. Bueno, aquí de lo que se trata es, primero, de entender que esto, a diferencia de lo que teníamos nosotros escrito en su forma general para una ecuación de una superficie cuádrica, aquí ya se tiene a f de xy, que ojo, no perdernos, es nuestra z, se tiene ya despejada siempre. En el momento de tenerse despejada, pues yo tengo una raíz cuadrada que me implica que si no está escrito el signo, vamos a considerar únicamente que es el signo positivo para que pueda existir esto como función. Recuerden lo que habían visto ustedes en cálculo diferencial de la existencia de una función
y una relación. Una función en el momento en el que ustedes trazaban, por ejemplo, una circunferencia. Perdón. Si yo para mi circunferencia en 2 dimensiones trazaba una línea paralela al eje de las Y, veía que cruzaba en 2 puntos distintos a la circunferencia, por lo tanto no se trataba de una función, se trataba de una relación. Para que fuera una función tendría que dividir yo entonces a la circunferencia en 2 semicircunferencias y entonces analizar esto sí ya como una función y las 2 funciones por separado para conformar a la circunferencia, pero se estudiaban por separado para que no fuera una relación. Lo mismo aquí, se habla de la existencia únicamente de un solo signo en la raíz cuadrada para que se trate de una función. Entonces estamos hablando únicamente de la componente positiva de esa raíz cuadrada. Si no se está escribiendo el signo, lo vamos a tomar como que es la parte positiva de la raíz. Si ustedes tienen el signo negativo, pues sería la parte negativa, ¿sale? Bueno, entonces, lo que se debe cumplir algebraicamente para que exista esta raíz cuadrada en el dominio de los reales y por lo tanto tenga representación geométrica mi superficie en el espacio de 3 dimensiones, es que el radicando, es decir, los valores dentro de la raíz sean mayores o iguales que 0, que es lo que yo voy a colocar aquí, que 16 menos y cuadrada menos x al cuadrado sea mayor o inclusive igual que 0. Ahora, lo que voy a hacer es despejar los términos que están negativos, los paso sumando hacia el lado derecho para que queden de manera positiva y esto me va a quedar 16, que es mayor o igual que x cuadrada más y cuadrada. Y si ustedes recuerdan de lo que acabamos de ver en las notas, me dice que el dominio está en el plano XY, así que vamos a dejar siempre en función de X y de Y al dominio de la función. Ya estando despejado, lo único que voy a hacer es escribirlo las literales del lado izquierdo y el número del lado derecho para poder establecer el dominio. El dominio de mi función va a ser el par ordenado X, Y. Ustedes en cálculo diferencial escriben únicamente X que pertenece a tal intervalo. Aquí es ya un par ordenado X, Y, tal que X al cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 16. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Así de sencillo obtenemos nosotros el dominio de la función. Cualquier duda que tengan, por favor, jóvenes, los escucho. Porque esto es lo que van a tener que hacer ya en la tarea. Los escucho y los leo. ¿Ninguna duda o están desayunando y no me invitan? Yo tengo una duda, profe. Sí. Dime. Perdón, ¿cómo quitó la raíz? No, ahorita nada más estoy analizando el dominio de la función, es decir, cuáles son los valores que me posibilitan a mí graficar en el dominio de los reales. Acuérdate tú que matemáticamente o en la parte de álgebra, una raíz que tiene elementos negativos es un número complejo. En este caso estoy poniendo un número imaginario puro, pero es un número complejo y no tiene representación geométrica para nosotros. Lo que yo estoy buscando es que la raíz siempre tenga números positivos en la parte interior. Por eso, lo que yo estoy planteando, regresándome aquí a la desigualdad planteada, es que lo que está dentro de la raíz, el radicando, sea mayor o igual que 0. Todos aquellos valores mayores o iguales que 0 tendrán representación. Es decir, van a ser valores reales que me van a dar un valor de z. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, profe. Entonces, es lo único que estoy planteando ahorita. ¿Alguna otra duda? Los escucho y los leo, ¿eh? Si no, para continuar. Dejen abro el chat. No hay nada todavía. Ok. Si yo despejara para quitar la raíz cuadrada, que es quizá lo que generó duda, z al cuadrado va a ser igual,
pues yo elevo al cuadrado también el lado derecho y quito raíz con el cuadrado, se cancelan y me queda únicamente el radicando, que sería 16 menos y cuadrada menos x al cuadrado. Y si yo despejo entonces a x cuadrada y y cuadrada hacia el lado izquierdo, me quedaría x al cuadrado que pasa sumando, más y cuadrada que pasa sumando, más z cuadrada que estaba previamente en el lado izquierdo, igual con 16. Ahora, ¿qué es esto? Lo acabamos de ver. Sí, es una esfera. Te escuché muy bajito, pero bueno, es una esfera, centro en el origen y radio 4 unidades. Bueno, continuemos. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es despejar a z y escribirlo a través del despeje de z, pero sigue siendo exactamente lo que nosotros habíamos estudiado. Por eso es importante que identifiquen plenamente todas las superficies que nosotros estudiamos con anterioridad. Bueno, esto se trata entonces de una esfera con centro en el origen y radio igual a 4 unidades. Ahora, únicamente estoy considerando la parte positiva de la esfera, es decir, voy a tener una semiesfera. ¿Sale? De lo que yo tengo aquí despejado, entonces, estamos hablando que es una semiesfera con los valores de z positivos, es decir, se va a dibujar únicamente la parte superior de la esfera. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar nuestro plano para dibujar el dominio, ¿sale? Que es lo que tienen que hacer ustedes también en la tarea. Es el plano XY. Y lo que voy a hacer es considerar lo que yo escribí para el dominio, que sería x cuadrada más y cuadrada. Y ahorita voy a considerar únicamente la igualdad, igual con 16, para dibujar, en este caso, una circunferencia centrada en el origen y con radio 4. ¿Sale? Bueno, ahí está nuestra circunferencia de radio 4 unidades. Me dice a mí que son valores menores o iguales que 16. Lo que voy a hacer yo de manera práctica para poder decir cuál región es la que se va a dibujar en el plano XY es lo siguiente. Del plano, que es una región infinita, esta circunferencia me divide a la región del plano en dos regiones. Una fuera de la circunferencia, ¿sale? Y dos dentro de la circunferencia. Así que lo voy a dibujar un poquito más chiquito. Vamos a verificar si se dibuja fuera de la circunferencia el dominio o dentro de la circunferencia el dominio. Y eso lo podemos hacer de manera muy sencilla. Podemos dar un punto fuera de la circunferencia, cualquiera que éste sea, que ande en cualquier parte de este espacio de 2 dimensiones, y otro punto dentro de la circunferencia, que el más sencillo de ellos pues, es el origen de coordenadas, ¿verdad? Y con ello podremos ver si cumple o no con esta relación de desigualdad para dibujar el dominio. Entonces, si yo voy a dibujar, a quitar todos estos puntos, si yo tomo un punto cualquiera, si el punto a considerar P, y vamos a tomar primero la región de la parte de afuera. Dijimos que el radio son 4 unidades, así que si yo tomo el punto menos 5, menos 6 o lo que sea en X de manera negativa, coma 0 en Y, por ejemplo, menos 6,0. O pudiera ser menos 5,0, no importa. Si el punto es menos 6,0, yo sustituyo este par ordenado en la desigualdad. Entonces sería menos 6, que es lo que vale x, y me dice que está elevado al cuadrado, más y, que vale 0, elevado al cuadrado, me dice que sí es menor o igual que 16. Pues no, porque menos 6 al cuadrado es 36, y 36 no es menor o igual que 16. Así que no está cumpliendo con la región exterior. Y cualquier punto que se tome fuera de esta región va a ocurrir exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nos vamos hacia el primer cuadrante, yo sé que esto es 4, que esto es 4 también. Así que si tomo el punto de coordenadas 4,4, tampoco deberá cumplir. Si Q es 4,4, entonces lo que tendría yo es 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, menor o igual que 16. Yo sé que es 32 del lado izquierdo,
que no es menor o igual que 16, así que tampoco cumple. La región externa no es la región que debo dibujar yo para el dominio. Vamos a ver si ahora R es el origen de coordenadas, 0,0. Pues entonces yo lo que tendría sería 0 más 0, menor o igual que 16. Pues sí, 0 es menor que 16. Así que la región que tengo que dibujar yo para el dominio de mi función es la región interna. Ahora la pregunta es, ¿también esta región límite, que es la circunferencia como tal, forma parte del dominio o no? Si yo sustituyo cualquiera de los puntos de la circunferencia, por ejemplo, si S es igual a, me voy a ir hacia este punto de aquí, este es el punto S, 0,4, entonces yo lo que tendría sería 0 al cuadrado más 4 al cuadrado menor o igual que 16. Así que yo lo que tengo del lado izquierdo es 16 menor o igual que 16. Sí, pues 16 es igual a 16. Así que también está cumpliendo la circunferencia como tal, como parte del dominio de la función. ¿Sale? Y esta sería la gráfica de mi dominio de la función. Ya tengo el dominio en función de X y Y tengo la gráfica del dominio como tal, que es la región interna de la circunferencia y considerando la circunferencia también. ¿Alguna duda hasta aquí? Y lo escribimos como usted lo tiene, o sea, de dominio de la función es de los pares ordenados x, y, tal que x cuadrada más y al cuadrado es menor o igual a 16, y ya ese es el dominio. Sí, ese es el dominio. O lo podrías dejar también de esta manera. Pero si te piden también la gráfica del dominio, pues necesitas despejar forzosamente. A mí me costaría más trabajo hacerlo así que dejándolo de esta manera, que yo ya veo que es una región de una circunferencia. ¿Sale? No sé si ya quedó clara la duda. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, lo único que nos hace falta para concluir es el recorrido de la función y el dibujo de que esto lo pueden hacer ustedes utilizando GeoGebra de la superficie en el espacio 3 dimensiones. Bueno, primero el recorrido. Vamos a escribirlo con otro color. Para el recorrido de la función son aquellos valores de z, tal que z pertenece, y ahorita vamos a ver a qué valores. Para empezar, de la ecuación que tengo yo aquí, de esta semiesfera, cualquier valor diferente de 0 aquí me va a provocar que el número sea menor a 16 y por lo tanto que la raíz sea menor que la raíz de 16, es decir, menor a 4 unidades, hasta llegar a 0, que es lo menos que puede valer esta resta, 0. La raíz de 0 es 0. ¿Cuál sería el máximo entonces de z? ¿Cómo obtengo yo el máximo de z? Es lo que quiero que razonemos. ¿Cómo se obtiene el valor máximo en z? ¿Alguien? ¿También sería 4? No, ¿cómo obtienes tú el valor máximo de z? Vete nada más con la parte numérica de aquí adentro. ¿Cómo garantizas que este número 16 menos y cuadrada menos x al cuadrada es el número más grande posible? Pues si estos valores son... Con una desigualdad, ¿no? No, si estos valores son 0. Cualquier número diferente de 0, observen ustedes, para x y para y, va a ser un número positivo siempre, que por el menos que tienen previamente, siempre le va a restar. Así que cualquier número diferente de 0 va a provocar que esta resta sea un número inferior a 16. ¿Cómo obtengo el máximo? Con x y y igual con 0. Así que ese sería el máximo que va a alcanzar la función en z. Raíz de 16, ¿que vale cuánto? 4. 4. Ese es mi valor máximo, 4. Y dijimos, lo está tocando, porque si x y y valen 0, pues entonces la raíz de 16 es 4 y 4 es un número que está tocando la superficie, 4. Así que ese es el valor máximo. ¿Y cuál es el mínimo? Pues ya lo habíamos planteado aquí. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tocar? 0, ¿no? 0. Así que la raíz de 0 es 0. El valor mínimo en z será 0.
Así que el intervalo de z, es decir, el rango de valores que va a tomar mi función de dos variables será de 0 a 4. Si nosotros graficamos en GeoGebra, dejen abro nuevamente la página web y grafico rápidamente. Profe, pero no también puede ser -4. No, acuérdate que, regreso nada más rápido, es la parte positiva de la raíz. Por eso estamos Ok, hablando de una ok. semiesfera. En efecto, tienes razón, si fuera la parte negativa de la raíz, sería de -4 a 0. Esto cambiaría de -4 a 0 para el rango. Ok, profe, gracias. Gracias a ti. Entonces, sería f de xy f de x, y igual a... ¿Por qué me está dibujando esto? No lo sé. Vamos a ver. La raíz cuadrada de 16 menos y cuadrada menos x al cuadrado. Vamos a ver, no me lo dibujó. Otra vez, f de xy, tengo problemas para que me lo dibuje. Ya, ahí está dibujada. Observen, por favor, que lo que tenemos con la raíz positiva es la semiesfera que se ubica de z en 0, es decir, del plano XY, con z igual a 0, hasta z igual con 4, que eso es lo que determinamos nosotros para el recorrido. Ahora, el dominio de la función, si esto yo lo analizo, aquí está x positiva para que se vea como el plano cartesiano XY que estamos acostumbrados nosotros, x apunta de manera positiva hacia la derecha, y hacia arriba. Observen que el conjunto de valores que va a tomar esta función, es decir, el dominio de la función, va a ir entre -4 a 4 en x y en y exactamente lo mismo. Es esta región que nosotros habíamos dibujado ya de manera previa aquí. ¿Sale? Ese sería el dominio, y el recorrido de la función pues es lo que nosotros estamos observando aquí para los valores de z. Si yo observo de canto el plano XY, estoy observando cuál es el conjunto de valores que toma z, que van a ser de 0 hasta 4, que es lo que nosotros analizamos también para el recorrido de la función. Bueno, entonces, igual para la tarea les pediré, por favor, me capturen ustedes en 3 dimensiones la superficie en cuestión con el dominio y recorrido que se hizo el análisis de manera previa. ¿Alguna duda de este ejercicio? Entonces, bueno, usted dijo que ahorita estaba en positivo. Cuando lo movamos a negativo, ¿quedaría al revés? Exacto, quedaría la parte negativa. Espero poder modificar esto. Y para que sea función hay que tomar solo una u otra, ¿no? Ya sea la positiva o la negativa, ¿no? Exacto, porque si no, no sería una función, sería una relación, que era lo que estaba explicando yo de manera previa. A ver, voy a borrar todo esto. Algo no le está gustando esta cosa. A ver. Voy a moverles la tarea, jóvenes, para que no se tensen por haber visto nada más un ejercicio y que sientan que no estamos lo suficientemente preparados ahorita. La voy a mover para el día jueves de la próxima semana, ¿sale? O miércoles en la tarde-noche, pues para que el día jueves la resolvamos y ya no nos quedemos con duda alguna. Entonces, la tarea número 2 es la que se va a mover. La número 1 queda exactamente igual, ¿sale? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Miren, ahí está. Si consideramos la parte negativa de la raíz cuadrada, observen que el dominio de la función sigue siendo exactamente el mismo, la misma región circular comprendida en x de -4 a 4 y en y de -4 a 4, pero el recorrido de la función cambia. Sería desde -4 hasta 0 en intervalo cerrado en z, ¿sale? Con el signo negativo de la raíz cuadrada. ¿Correcto? Entonces, para el recorrido hacemos los dos casos. Sí, para el recorrido son los valores de z. Dominio de la función, los valores de x y y. ¿Sale? Que es lo que hicimos nosotros en este primer ejercicio. Comenzamos el próximo día, martes, con otro ejercicio
de dominio recorrido. Posteriormente generaré alguna dinámica para que ustedes participen sacando dominio recorrido de funciones y la gráfica del dominio. Y entonces el día miércoles en la tarde-noche será a las 23:59, pues como máximo el límite para que me entreguen ustedes la tarea. La tarea número 2, ahorita mismo la modifico en el Classroom. Y con ello daríamos cerrojo también a la parte de dominio recorrido de funciones de 2 variables, ¿sale? Nos vemos el próximo día martes. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Cualquier persona que tenga alguna duda o comentario, me quedo aquí al final con ustedes. Bonito día, cuídense, chavos. Muchas gracias, Gracias, profesor. profe, hasta luego.